Hay un alimento más mortal que el azúcar y lo estás consumiendo todos los días. Y acá estoy hablando de dos graves consecuencias. Primero, muertes prematuras, es decir, aquellas que ocurren antes de lo que debería. Y segundo, del impacto que tiene en nuestro cuerpo mientras estamos vivos por provocar inflamación crónica, lo cual aumenta el riesgo de padecer las enfermedades más mortales que más matan a los seres humanos, como la aterosclerosis, el cáncer, los ataques cardíacos, la resistencia a la insulina y la diabetes, los accidentes cerebrovasculares, la demencia. Incluso esto provoca muchos de los síntomas que tenemos todos los días, como dolores, fatiga crónica, alteraciones del humor y del sueño, incluso la depresión. Y hoy quiero que debatamos lo siguiente. En los últimos años estamos cuidándonos más, estamos bebiendo menos, fumando menos, comiendo mejor y ejercitándonos más. Ahora, si estamos haciendo todo mejor, ¿por qué seguimos engordando? ¿Por qué las enfermedades crónicas debilitantes siguen aumentando? ¿Por qué cuesta tanto estar sanos? ¿Será que hay algún culpable oculto? ¿O quizás algo que no nos contaron? La industria de los alimentos hace de todo para que consumamos estos productos y nos bombardean ya desde niños con las propagandas. Incluso el gusto que le ponen a estos alimentos generan efectos adictivos en nuestro cerebro. No podemos parar de comerlos. Por otro lado, los medios de comunicación no están mostrando tanto el daño causado por estos como lo hacen con el azúcar. Pero tengo excelentes noticias y te lo voy a revelar. Hoy vas a descubrir todo sobre este alimento más mortal. También vas a aprender a hacer de tus alimentos un remedio y no un veneno. Hoy en día, 6 de cada 10 personas viven con alguna enfermedad crónica. Y de estas, todas tienen en común una cosa: la inflamación crónica. Justamente aquello provocado por consumir esto. Y lo que más me deja pensando es que si ya estamos siguiendo las recomendaciones de las máximas autoridades sanitarias para prevenir enfermedades como el CDC o la Sociedad Americana del Corazón, ¿por qué estas enfermedades siguen aumentando? Fíjense acá, estas son las enfermedades que más matan a las personas y me gusta llamarlas las 3C: cardiovascular o enfermedades cardíacas, ataques cardíacos, infartos, cáncer y carretera o accidentes de tránsito. Y los mayores contribuyentes a que estas enfermedades surjan son una mezcla de factores como la dieta, el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la edad y los factores genéticos. Y presten atención acá, porque por un lado, nuestra edad y los factores genéticos no lo podemos modificar, pero por otro lado, los otros factores sí los podemos cambiar. Un gran dicho que no me canso de decirlo es que los alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean los alimentos. Ahora, existen muchos, pero ¿cuál es este alimento al que me refiero? Que puede matar más que el azúcar y que genera más inflamación en tu cuerpo. En este video no estoy hablando específicamente del azúcar ni de los aceites, sino de los alimentos ultraprocesados. Y créeme que hoy vas a descubrir cosas que no sabías sobre estos alimentos. Incluso, aunque no lo sepas, puedes estar consumiéndolos todos los días, ya que ellos están en casi todos lados si no prestamos suficiente atención. Y escucha esto porque es impresionante. Un estudio reciente publicado en Brasil en el 2022 mostró que el número de muertes prematuras asociados al consumo de alimentos ultraprocesados es asustador. Más de 57.000 muertes al año. Y este número solamente en Brasil. Y lo que más choca acá es que son muertes que se podrían evitar. Este estudio también reveló que reduciendo el consumo de estos alimentos se podrían evitar incluso hasta 29.000 de estas muertes. Modificar nuestros hábitos y nuestra forma de alimentarnos tiene un impacto impresionante en nuestra salud, tanto para prevenir como para tratar e incluso para revertir muchas de las enfermedades crónicas que más matan a los humanos. Y enseguida te voy a dar algunos consejos prácticos. Y en este momento vos podés estar pensando lo siguiente: ah, pero yo no consumo eso, o yo no lo consumo todos los días. ¿Será cierto? Yo también pensaba lo mismo. El problema es que muchos de estos alimentos, entre comillas, están ocultos, no nos damos cuenta, y están en nuestros platos varios días a la semana.
hay que saber identificarlos y para eso hay que entender qué son los alimentos ultraprocesados y también por qué son tan dañinos. Otro estudio publicado en una muy prestigiosa revista llamada Nature mostró que las personas que nacieron alrededor de 1990 tienen más riesgo de tener cáncer y enfermedades crónicas en comparación con aquellas personas que nacieron antes de 1970. Esto podría deberse, entre otras cosas, al aumento del consumo de los alimentos ultraprocesados. Pero entonces, ¿qué son estos alimentos? Bueno, son todos aquellos que pasan por diferentes procesos industriales y tienen más ingredientes artificiales, sal, azúcar, aceites, colorantes, preservantes y otros aditivos difíciles de leer. Ejemplos prácticos: pizza o cualquier otro alimento preparado y congelado del supermercado, fideos instantáneos, galletitas, gaseosas, energizantes, salchichas, hamburguesas, embutidos en general como por ejemplo el salamín, cereales, aquellos que vienen en cajas que los solemos consumir en el desayuno pensando incluso que son saludables. Las propagandas nos hacen creer que son saludables, que vamos a tener más energía, que nuestro día va a ser mejor, lo cual no es cierto. Varios de los ingredientes que contienen estos alimentos no querrías agregarles a tus comidas. Vamos a suponer que estos ingredientes existan en el supermercado. Yo estoy seguro que no los comprarías si realmente supieras qué son o qué podrían causar en tu cuerpo. Ahora, para que se entienda perfectamente, en palabras muy simples, ¿por qué estos alimentos son tan dañinos? Bueno, un alimento no procesado está entero, en su forma natural, es decir, conserva todos sus nutrientes, minerales, vitaminas, antioxidantes, proteínas, fibras, sustancias antiinflamatorias, y muchas de estas sustancias tienen justamente el efecto que nuestro cuerpo necesita para combatir las enfermedades, es decir, efecto antiinflamatorio. Al procesar cualquier alimento, se producen una serie de cambios físicos y químicos que destruye o remueve mucho de estos nutrientes. Y no solamente esto, también se agregan otros ingredientes artificiales que pueden ser dañinos. Es por eso que se dice que estos alimentos son calorías vacías. Y se agregan todos estos ingredientes justamente para que sean más ricos, adictivos, para que no podamos parar de comerlos, como sal, azúcar, grasas no saludables, prácticamente un veneno, una bomba inflamatoria. Y es justamente esta mezcla de sustancias dañinas lo que nos produce tanto daño, lastimando nuestras arterias, la circulación, el corazón, el cerebro, nuestro riñón, nuestro intestino. Y lo peor es que en algunas personas genera adicción, es decir, cambios químicos en nuestro cerebro que hacen que no podamos parar de consumirlos hasta que se vacíe el paquete de galletitas, por ejemplo. Incluso muchos de estos alimentos están preparados exclusivamente para que nos causen placer al comerlos, al masticarlos, sin que podamos controlarlos. Estos alimentos no fueron hechos para generar saciedad, para sacarnos el hambre. Todo lo contrario, fueron hechos para que compremos cada vez más y los consumamos en exceso. Y mientras más procesado, peor todavía. Los ultraprocesados, por ejemplo, pierden casi la totalidad de sus proteínas, sus fibras y muchas otras sustancias importantes. Por eso, cuanto más procesado sea, tendrá menos fibras, menos vitaminas, menos antioxidantes y antiinflamatorios y al mismo tiempo más sustancias artificiales agregadas. Además, al comerlos, estos se absorben muy rápidamente en nuestro intestino y esto genera picos de glucosa elevada en sangre, picos de insulina, nuestro páncreas tiene que trabajar más forzadamente. Todo esto lleva, además de la inflamación crónica, resistencia a la insulina, aumento de los triglicéridos, acumulación de un tipo de gordura o de grasa llamado adiposidad abdominal, la famosa obesidad en forma de manzana, es decir, el aumento de la barriga, de la grasa visceral, la cual es un tipo de grasa que libera sustancias inflamatorias a nuestra sangre, aumentando aún más el riesgo de tener todas las enfermedades que les conté. Y además, todo esto provoca otros cambios hormonales y también síntomas que muchas veces estamos preocupados y no sabemos por qué los tenemos. Dolores crónicos en músculos, articulaciones, fatiga, alteraciones del humor, del sueño, cansancio extremo inexplicado. Pueden además provocar alteraciones en la pared de nuestro intestino,
cambios en nuestra flora intestinal o microbiota, sin hablar del problema que ocurre para absorber otros nutrientes. Con el tiempo, ¿esto qué provoca? Envejecimiento prematuro y muerte precoz. ¿Y por qué les dije que podemos estar siendo manipulados? Bueno, lo que algunas industrias quieren no es nutrirnos, sino viciarnos, que consumamos, que compremos cada vez más y más, que crezcamos pensando que esto es normal y que con el tiempo lo hagamos parte de la rutina tener este tipo de comidas en nuestra casa. Por eso lo hacen tan ricos, le agregan sal, grasas, azúcar, todo lo que en realidad nos gusta. Y a modo de curiosidad, para que pensemos y debatamos un poco, es que muchas de las industrias de alimentos ultraprocesados actuales fueron compradas por personas que antiguamente manejaban las industrias del tabaco. Es decir, es gente que entiende muy bien de este asunto. Ahora, te podés estar preguntando lo siguiente: ¿existe el mismo riesgo por consumirlo todos los días? ¿O puedo consumirlo de vez en cuando y no va a pasar nada? Bueno, esto no está muy claro aún. No existe una dosis segura del consumo de estos alimentos. Lo que sí sabemos es que aquellas personas que lo consumen todos o casi todos los días tienen entre 11 y 13% más riesgo de tener problemas cardíacos, también accidentes cerebrovascular, muertes prematuras y una peor salud en general. Por ejemplo, algunos estudios mostraron que estas personas tienen 7 veces más riesgo de tener accidente cerebrovascular antes de los 45 años. Y esto es gravísimo, porque lleva a secuelas, pérdida de la autonomía, aumenta el gasto por tener que comprar muchos remedios y se asocia obviamente a una peor calidad de vida. Pero bueno, doctor Beller, ¿qué hay que hacer para cambiar esto? Y lo más importante acá es primero saber reconocerlos. Aprende a leer el rótulo, los ingredientes que contiene aquello que vas a consumir. Piensa 2 veces antes de comprarlo, sobre todo cuando tiene ingredientes que no los conoces, que no parecen ser caseros. Evítalos e intenta volver a una dieta más tradicional. Muy importante, enséñales ya desde chico a tus hijos cómo elegir los alimentos correctamente. Es gravísimo realmente que los más pequeños consuman este tipo de alimentos casi todos los días o en cualquier fiesta que van, que tomen refrigerantes como si fuera agua y sobre todo que se acostumbren a consumir estos venenos como si fuese algo normal en su rutina. Para evitar todo esto, haz comidas caseras. Puedes cocinar una mayor cantidad y después congelarlos si no tienes tiempo durante la semana para seguir cocinando. Prefiere siempre los alimentos frescos, naturales, idealmente comprados en ferias de tu ciudad en donde vivís, es decir, productores locales. Cambia los refrigerantes por ejemplo, agua con limón, canela, romero. Aprende a tomar té frío sin azúcar, que es riquísimo, o incluso agua con gas si te gusta sentir la sensación, digamos, de las burbujitas. Siguiendo estos pequeños consejos, puedes cambiar de una dieta inflamatoria para una antiinflamatoria y prevenir e incluso revertir muchas de las enfermedades que más matan a los seres humanos. Con esto tendrás una vida mucho más saludable, más llena de energía e incluso gastarás mucho menos dinero en remedios. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Por favor, déjanos tu like, comparte este material y escríbenos tu comentario. Vamos a debatir qué piensas de todo esto. Escríbenos, así podemos seguir creciendo. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo. Chau, chau.